ahora hemos estado dentro del campo gravitacional terrestre, pero podemos tener un campo diferente si, por ejemplo, estamos situados dentro de la caja de un camión que se mueve con agua en su interior con una aceleración constante, lineal, a. En ese caso vamos a aplicar la ecuación de Clairaut completa, o sea que es f escalar de s igual a 1 sobre ρ por diferencial de p, y vamos a tener x menos 1 sobre ρ de p de x igual a 0, y menos 1 sobre ρ de p de y igual a 0, y z menos 1 sobre ρ de p de z igual a 0. ¿Qué es lo que nos ocurre acá? Vamos a ver qué fuerzas tenemos. Las fuerzas de masa acá podemos tener en cuenta que el ancho de la caja del camión es B minúscula y es perpendicular a la figura. Y que la longitud de la caja es L. La aceleración es A en la dirección de la flecha de la figura y por lo tanto, por el principio de acción y reacción, una partícula que está ubicada en el punto medio de la superficie rotará de manera de que la superficie tenga un ángulo alfa respecto de la horizontal debido a la aceleración, que es una aceleración constante. Entonces tendríamos una aceleración menos a, porque evidentemente por el principio de acción y reacción es negativa, el líquido se va a agolpar hacia aguas abajo, digamos, en el sentido del movimiento del vehículo, y por supuesto va a bajar en el sentido de aguas arriba, de modo que va a quedar inclinado en un ángulo alfa, que es el que se ve en la figura. Las fuerzas de masa entonces va a ser menos a en x menos g en z. Y de ese va a ser de x en x más de y en y más de z en z. De modo que como no hay nada en el eje y, va a ser f escalar de s igual a menos a por dx menos g por dz. Nosotros podemos de acá despejar, porque sabemos que f escalar de s, que ya lo tenemos, tiene que ser igual a 1 sobre ρ diferencial de p, y que eso tiene que ser igual a 0 en el caso de una superficie isobárica. Entonces, en una superficie isobárica, no nos olvidemos que la superficie libre que está acá va a estar toda a presión atmosférica, tiene que ser isobárica, nos quedará dz igual a menos a sobre g por dx. Es una integral muy simple, z es menos a sobre g por x más una constante. Desde ya sabemos que va a ser lineal, que la superficie libre va a tener una variación lineal, y que la tangente de esa superficie, vista, sería una línea recta vista en forma transversal como la vemos nosotros, tendría una tangente del ángulo de menos a sobre g, como lo indica la ecuación de la recta que tenemos como resultado de la integral. Pero bueno, si queremos saber realmente cada valor de z a lo largo de todo el recorrido L, lo que tendríamos que hacer es encontrar el valor de la constante. Para encontrar el valor de la constante es inevitable que hay que buscar un valor conocido. Nosotros sabemos que el volumen inicial del líquido tiene que ser igual al volumen final. El volumen inicial es B por H0 por L, porque H0 era la altura constante, cuando no tenía la aceleración a el vehículo, y la velocidad final saldrá de integrar, el volumen final, perdón, saldrá de integrar el B, la integral entre 0 y L de z diferencial z, es decir, la integral de de la figura. Ese valor, reemplazando z como función de x, nos va a quedar b, por integral entre 0 y L, de menos a sobre g por x más c, todo eso por diferencial de x. La integral es sencilla, es un valor que termina en un valor cuadrático,
y un valor lineal, y haciendo las simplificaciones del caso, se llega a que la constante vale h0 más a sobre g por L sobre 2. Reemplazando el valor de la constante, nos va a quedar que z es h0 menos a sobre g por x menos L sobre 2. Y esa es la ecuación de la superficie libre a la que hemos llegado, considerando que esto está en equilibrio estático. Bueno, equilibrio estático si estamos dentro del sistema. Nosotros acá estamos ubicándonos en ese sistema como si fuera un sistema estático. La aceleración A es constante, G es constante y por lo tanto es un sistema no gravitatorio exclusivo. Pero vale para quien está dentro de ese sistema. Es un caso que se llama de equilibrio relativo y que se puede llegar a obtener un resultado aplicando condiciones estáticas en un caso de aceleración constante. Si la, si la aceleración es una aceleración angular, por ejemplo, el caso de un vaso rotatorio, un cilindro lleno de líquido hasta una altura h, que comienza a rotar. Cuando comienza a rotar, si el líquido necesariamente tiene que ser real, porque si no, rotaría el vaso y no se quedaría el líquido a la altura h, no se movería, pero llega a un momento dado en que ya prácticamente funciona casi como un sólido, cuando llega al estado definitivo de la formación de la superficie libre, esa que se alcanza a ver en la figura, y para ese estado, si uno se mueve dentro de ese nuevo sistema y no se marea a pesar de que anda a una cierta velocidad angular importante, lo que ocurre es que va a encontrar que la superficie es un paraboloide de revolución. Y ese paraboloide de revolución se puede determinar en forma teórica de una manera sencilla, considerando otra vez equilibrio relativo, es decir, suponiendo que estamos estáticamente dentro del sistema, y para nosotros, que estamos ahí girando, será válida la ecuación fundamental de la hidrostática. Ya con el fluido en su etapa final, no cuando fue aumentando la aceleración o moviéndose primero desde la horizontal hasta el paraboloide, ¿no? Ya cuando está en la situación final. Y para ello vamos a trabajar en coordenadas radiales. Vamos a decir que la fuerza de masa por unidad de masa va a ser omega cuadrado r, donde omega es la velocidad angular, r el radio, en el eje r menos g en el eje z. F escalar de S tiene que ser igual a 0 y nosotros vamos a tener que ds va a ser de r en r y de z en z, de manera que omega cuadrado r menos g de z será igual a 0. De allí llegamos a que dz es omega cuadrado r sobre g por diferencial de r. La integral es otra vez muy sencilla. Z será omega cuadrado r cuadrado sobre 2g, más una cierta constante. Y otra vez el problema, como en el caso anterior, será determinar la constante. Esa constante, otra vez, será posible de obtener a través de la igualación de los volúmenes inicial y final. El inicial es pi r cuadrado h mayúscula y el final la integral entre 0 y r mayúscula, radio del vaso, el radio del vaso que gira, de 2 pi r por z, diferencial de r. Y z será la ecuación que hemos obtenido previamente por la aplicación de la ecuación de Clairaut
omega cuadrado R cuadrado sobre 2G más la constante. Esa integral, después de hacer las simplificaciones del caso, llega a que Z es H más omega cuadrado sobre 2G por R minúscula cuadrado menos R mayúscula cuadrado sobre 2, donde R minúscula es la distancia al eje, es el eje R minúscula, el eje radial, y R mayúscula es el radio del vaso. Esa sería la fórmula definitiva. Ahora, también se pueden obtener resultados a partir de esa fórmula. Nosotros tenemos ya la fórmula que hemos obtenido. Ahora, queremos saber, por ejemplo, cuánto vale el valor, cuál es el valor de la altura para el valor de radio R igual a 0, es decir, en el eje del vaso que está girando. Para ello tenemos que anular R chica igual a 0, y nos queda Z0 igual a H menos omega cuadrado R cuadrado sobre 4G. Es interesante ver que si en lugar de poner la condición R igual a 0, pongo R igual a R, o sea, el radio del vaso, el valor ZR, que sería la máxima altura del paraboloide de revolución, que es en contacto con la pared del vaso, sería H más omega cuadrado R cuadrado sobre 4G, es decir, que lo que baja en el centro es lo que subió en el borde. También se puede determinar el valor de Z, es decir, la altura a la que llega cuando cruza por la superficie libre original con la altura original que tenía el vaso. En fin, y allí se obtiene ese valor RH, que es igual a R el radio sobre raíz de 2. Pero podemos obtener todos los valores de altura que querramos en función de esa expresión que ya marcamos anteriormente. También podemos calcular o analizar el valor de las presiones, porque si ya no trabajamos sobre una superficie isobárica, nosotros sabemos cómo varía la presión. Omega cuadrado R de R menos G de Z es igual a 1 sobre ρ por dP. De manera que yo puedo hacer la integral también y determinar el valor de P para cualquier condición de Z y de R. Eso también es posible. Lo interesante de este caso, que no es lo más importante que tiene en realidad hidrostática, que es lo que vamos a ver después con la parte de empujes, pero sí es interesante esto desde el punto de vista de que hay un trabajo práctico de laboratorio que funcionó y espero que lo puedan ver, que es efectivamente ver cómo coincide razonablemente bien con los errores de medición que hay y de poder calcular exactamente el valor de la velocidad angular y cómo dan muy bien, razonablemente bien, digamos, el paraboloide de revolución en el laboratorio, en un caso práctico, con respecto al valor teórico que nosotros obtenemos y que, por supuesto, a través de la ecuación fundamental de la hidrostática.